A modo de resumen, habíamos estado viendo el efecto, la ley de Faraday en primer lugar, cómo es que se genera la ley de Faraday y básicamente es el cambio de flujo que ocurre en el tiempo a través de una espira, ¿no? Que es capaz de generar fuerza electromotriz inducida, ¿no? Y eso es lo que queremos esquematizar aquí. Lo que vemos en imagen es algo que hemos visto en movimiento en una animación. Tenemos un campo magnético que va de norte a sur, por supuesto, aquí, expresado en líneas así. Y este campo magnético atraviesa un grupo de espiras. En la figura solo se ven dos. Vamos a poner aquí. Esta área, me refiero. Esta área de las espiras. En la figura se ve como un área cuadrada. Y cuando se atraviesa esa área se produce un flujo. Este flujo varía si la posición del plano de las espiras también cambia, ¿no? Y aquí tenemos una configuración, ¿no? Que me permite, eh, digamos, mantener siempre un terminal conectado sin cambiar el mismo, ¿cierto? Es decir, ¿no? En la figura, aquí, voy a cambiar de color. Listo. En la figura, este terminal siempre va a estar conectado, vamos a llamarle 1, a este extremo que es 1. Y este de aquí, que es como un anillo, está conectado siempre a este terminal. Así garantizo siempre un circuito cerrado, ¿no? Sin tener que cambiar los terminales. Entonces, cuando ocurre este flujo, aquí lo podemos ver, ocurre este flujo, donde hay un ángulo del plano, este es el plano de la normal, una recta perpendicular al plano, esto N. Se produce este ángulo con el campo magnético y este ángulo va cambiando, se produce un flujo que es igual al área por B por el coseno de omega t. Esto es para una vuelta. Si tengo 2, 3, 4, 5 vueltas o espiras, pues se agrega un valor n. ¿Listo? Luego, a medida que va girando, este flujo va cambiando, ¿no? En valor y también en dirección. Se va haciendo un flujo positivo. Cuando da media vuelta y empieza la segunda mitad de la vuelta, se hace un flujo negativo. Aquí podemos verla, ¿no? En posiciones, vamos a corregir aquí para que se note la imagen bien. Segundo. Así. Correcto. Aquí tenemos la espira, ¿no? En posición de vista de perfil, ¿correcto? Su eje está acá, en medio, ¿no? Y la espira va a girar en este sentido. Entonces, en el punto inicial, el flujo es máximo porque toda la espira está perpendicular al campo, ¿no? Y el voltaje inducido, ¿no? La fuerza electromotriz inducida es cero, ¿no? A medida que el flujo va disminuyendo por el mismo giro, hasta hacerse cero, porque aquí el flujo es cero, ya no atraviesa esta área de aquí, esta área, el área de la espira, ya no la atraviesa. Entonces, el flujo es cero, será aquí, cero el flujo, pero el voltaje es máximo. Esto continúa, ¿no? Luego el flujo se hace negativo porque ahora ingresa por la cara por donde antes salía. Cambia de dirección y el voltaje también. Entonces, si yo tengo la ecuación del flujo y aplico la ley de Faraday,
Faraday, ¿sí? Derivando el flujo respecto al tiempo, de la ley de Faraday, ¿no? Tenemos A por coseno, esto era negativo, ¿no? Pues la derivada de coseno es menos seno por menos es más, ¿no? De omega t por la derivada del argumento que sale omega. Esta es la fuerza electromotriz que siempre es una función seno. Esa función seno es esta de acá, ¿no? La función del flujo es esta de acá. ¿Listo? Entonces, esta expresión ya simplificada es una función armónica que ustedes han estudiado, funciones armónicas o, perdón, movimiento oscilatorio, digamos, ondas armónicas también, ondas específicamente, ¿no? Esto es igual a la amplitud, que se le va a llamar epsilon sub cero, que es el voltaje máximo. También se le dice la fuerza electromotriz inducida máxima. Máxima, ¿no? Epsilon sub cero. Por el seno de omega t. ¿Recuerdan la ecuación de una onda? Por supuesto, una onda, ¿no? Y por ser como tal una ecuación de onda, existen otras relaciones que se producen. Por ejemplo, omega, que es la frecuencia singular, es 2pi por la frecuencia lineal o 2pi sobre el periodo, donde el periodo se cumple cuando el ciclo ha completado, es decir, si inició en cero, termina en cero, aquí está el periodo. Cuando regresa al punto y se repite la señal, ¿sí? Ese es el periodo, ¿no? La frecuencia también se puede determinar desde otra forma cuando es el número de ciclos o número de ciclos o número de ¿cómo se le dice? Número de pulsaciones en la unidad de tiempo, sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, esas relaciones también hay que recordarlas, hay que tenerlas presentes. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, esto es lo que ocurre. Esto es un generador básico. Generador básico. Les decía que para una espira, ¿no? Si el número de espiras aumenta, se le coloca n aquí, y por supuesto, n aquí también. ¿Correcto? Entonces, en los textos en general se expresa la señal de esta, de esta corriente, que es, bueno, de este voltaje, mejor dicho, que es alternado. Una función seno, algunos textos la expresan en función coseno. Ustedes saben que eso no es problema. Unos se expresan en seno, otros en coseno. La diferencia entre seno y coseno es simplemente pi medios, ¿no? La diferencia entre seno y coseno es pi medios y nada más. Así que algunos textos se elegirán a la función seno, otros a la función coseno, siempre manteniendo la relación, ¿no?, de diferencia. A ver, no sé si se acuerdan lo que estoy diciendo, ¿no? Entre diferencias entre función seno y coseno. Esto se debe revisar en funciones armónicas, en ondas, en ecuación de una onda. Vamos a hacer una gráfica y voy a hacer una gráfica básica. Voy a colocar una función elemental. Voy a poner la función seno, o mejor dicho en inglés, seno de x, ¿ya? Y luego voy a usar la función coseno de x. Es obvio y ustedes conocen ya la gráfica, ¿no? Vamos un poco acá. Está muy grande, vamos a cambiar la escala. A ver, quiero cambiar acá. Voy a hacer zoom simplemente en Y. Voy con mi calculadora, ¿no?, de Microsoft, que es la más práctica. Solo estoy aumentando o disminuyendo la escala en Y, ¿no? No la de X. Ahora voy a encoger ambas. Mejor la X. Vamos a ver. Entonces, cuando yo me fijo aquí,
La función seno es la que está en azul y la coseno es la que está en verde. Yo sé que una es función de otra, o sea, ¿en qué relación están? Cuando yo la asocio al movimiento circular. ¿Ya? Voy a hacerlo. A ver, aquí mismo voy a capturar parte de esta imagen para darnos cuenta. Voy a agrandar. A ver, un poquito más aquí. Y voy a... Creo que ya basta con esto. Voy a capturar esta imagen. Es muy importante, otro es tema práctico en realidad. Eh, lo vamos a usar en todo lo que es señal alterna y fasores. ¿Sí? Vamos a pegar acá. Y voy a utilizar mi pizarrita. Y hasta acá. Voy a pegar esta imagen. ¿Listo? O deben haberlo visto, estoy seguro que sí. Listo. Ya. Voy a agregar una imagen aquí. Una circunferencia, pero voy a usar... A ver si alguien me puede ilustrar en este tema. No sé si saben, estoy refiriéndome a la constante, cómo se la constante de fase de una función armónica o de la función de un movimiento oscilatorio, que también funciona para el caso de ondas. ¿Mm? Voy a usar mi compás. ¿Bien? Ajá. Voy a usar así. Voy a trazar nuevamente el vertical. Necesito esta medida. ¿Listo? Acá. Voy a usar un colorcito verde. No, primero un azul para trazar esta línea. A ver, no sé si ahí se entiende claro. Tengo una línea circular. Voy a trazarla de la esta. Y aquí también. ¿Listo? Así creo yo que van a entender muy bien. Entonces, digamos que esta circunferencia, lo que hace es ubicar el punto de partida cuando x es igual a 0. ¿Sí? Acá, en x igual a 0. ¿No? Si esta es la función coseno, en verde, quiere decir que el punto de partida se encuentra acá. ¿No es cierto? Cuyo reflejo en un movimiento circular sería este punto.
Entonces, si yo trazo una línea desde el origen, este punto lo que está haciendo es formar 90 grados con el eje horizontal, ¿correcto? Si la función coseno parte, ¿ya? Parte haciendo un ángulo de 90 grados en el movimiento circular, ¿sí? Aquí en este punto, su reflejo. Imagínense que, digamos que tienen un lápiz girando y con la luz observan la sombra. Bueno, no sé si se entiende la idea. A medida que este punto gira, ¿va a girar en qué sentido? Va a girar en sentido antihorario, por supuesto. Así. Este punto va girando, va a ir dibujando una a una las líneas de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, si quiero ubicar un punto por acá, este punto, por ejemplo, en realidad se va a encontrar cuando nuestra, nuestra circunferencia, nuestra rueda, se haya desplazado hacia este punto, ¿correcto? Y así sucesivamente. Entonces la función coseno parte comparado con un movimiento circular con un ángulo de 90 grados. Y la función seno, parte aquí, ¿no es cierto? En este punto. Quiere decir que la función seno parte haciendo 0 grados. 0 grados. Una función. Y al moverse con una velocidad angular, omega, ¿sí? En ese mismo ritmo, recuerden que en el movimiento circular, omega sería velocidad angular, y en el movimiento armónico simple, omega sería la frecuencia angular. ¿Sí? Vamos a anotarlo aquí. Aquí, en el movimiento circular, así se le dice en realidad circunferencial, pero circular. ¿Ya? Omega es la velocidad angular. Y en el movimiento armónico simple, en el más, si se acuerdan, movimiento armónico simple, omega es la frecuencia angular. Quiere decir esto, aunque sus relaciones son iguales porque es igual a 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo, perdón, ambos, ¿ya? Tienen distinto sentido en términos de movimiento, ¿no? Uno se mueve alrededor de una circunferencia, el otro se mueve, se desplaza, ¿no? Como una frecuencia angular. Pero esa es la relación. Entonces, en simple, la función coseno y la función seno son iguales solo, o sea, en forma son iguales, pero están separadas por grados. Por ejemplo, regreso a mi gráfico. Yo quiero agregar una nueva ecuación. Quiero escribir una función coseno, voy a agregar una función coseno, pero que sea igualita a esta función seno en azul. A ver, le doy un punto en su próximo parcial, aquí me diga cómo escribo una función coseno, ¿ya? ¿Qué debo poner aquí entre paréntesis para que esta función coseno que voy a escribir se trace igualita que la función seno, esta que está en azul? Ahorita mismo. Radicales. Dícteme, ¿qué le pongo? ¿Qué le pondría? Coseno de... ¿Qué dicen ustedes? Repito la pregunta acá. Seno de x es esta que está en azul. Coseno de x es esta que está en verde. Yo quiero escribir una función coseno, pero tengo que colocar algo dentro de la fase, ¿no? De coseno. Obviamente hay x, pero hay algo más, algún valor más, para que esta función, esta nueva función coseno,
¿ya? Se trace igualita que la función seno en azul. ¿Quién me dice cuánto es? En realidad ya le dije la respuesta. Si me han entendido lo que expliqué hace un instante, ¿qué debo hacer? ¿Mm? A ver, una ayudadita más. Regreso acá. Esta de acá es la función seno de x. Y esta de acá es la función coseno de x. Si yo observo estas dos funciones aquí y esta, y aquí tenemos dos puntos, vamos a ponerlos bien marcados aquí. Este es el punto donde se mueve seno de x, y este punto en verde es donde se mueve coseno de x. Obviamente, coseno de x al moverse en sentido antihorario siempre va adelantado de la función seno. Imagínense que estos dos puntos giran en el sentido de omega contra el reloj, ¿no? Pero mantienen su diferencia de 90 grados, ¿no? Se mueven antihorario, ¿ya? Siempre coseno de x va a ir adelantado 90 grados. ¿Cómo yo puedo hacer para retrasar coseno de x para que este puntito en verde se retrase y sea alcanzado por seno de x? ¿Qué debo cambiar específicamente acá? ¿Qué debo cambiar acá para que coseno de x sea alcanzado por seno de x? O sea, tengo que retrasarlo a coseno de x. ¿Qué debo colocar? ¿Qué me dice? Espérate, a ver. ¿Mm? Sería aumentarle x menos algún valor. ¿Cuál valor? A la función coseno hay que restarle menos pi medios. Menos pi medios. Los medios, Miguel Ángel y Rocío. Muy bien. Iván, ingeniero, Iván. Iván y Aguaya también. Y ya, Rocío. vamos a probar, ¿ya? Miren acá, vamos a ver. Entonces pongo coseno de x menos pi medios o menos 90. Ojo que aquí yo he trabajado, en mi calculadora está configurado como todas las calculadoras, puedo configurar en grados, que es deg, ¿no? Radianes, que es rad en la calculadora, y grados centesimales, que son grad. Ya está configurada en deg, así que debería poder aceptar 90 grados, creo yo. A ver, no sé si estoy equivocado. Menos 90. Al decir menos 90, en mi figura, hago que este punto que está a 90, desplazado del punto de seno, se retrase, lo regrese, ¿no es cierto? Vamos a ver si acepta. Si no, le pongo pi medios. Entramos y graficamos. No se ve muy bien. Vamos a quitar la función en x. Vamos a alejar ambos, creo yo. Y vamos a ampliar la función en y. No, no me sirve. Solo en y. No, no puedo. Acá. No me deja la función. No se distingue ahí, ¿no? Vamos a x. Ahí mejor. Pareciera que no hay nada, ¿no? Claro, es que... Sí funciona, licenciado. Yo la comprobé en una graficadora. Así es. Así funciona. Bueno, no se nota, pero en realidad es que esta línea está en morado. ¿Ya? Está en morado. No se nota ahí porque está superpuesta. ¿Saben cómo hago para que se note? Voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle no 90, sino un poquito más. ¿Ya? Voy a poner 91. 91, ¿ya? Un poquito más atrás. Va a estar un poquito más retrasada ese, ¿no? ¿Ya? Para que como que se separen un poquito. ¿Ya? Ahora se nota. Bueno, vamos a agrandar. X. Vamos a... Ahí lo ven mejor. Y lo voy a... Miren, ahí está, ¿la ven? ¿Lo logran ver? Sí, Sí, licenciado. ahí está. ¿Listo? Entonces, claro, le he puesto 91. Si le pongo 90, va a estar uno sobre de otro. Entonces,
¿Qué es lo que les quiero decir? Este dato es muy importante cuando trabajamos con valores de corriente alterna, que es lo que vamos a entrar luego de esto de inducción y todo lo demás. Que entre coseno y seno hay una diferencia de 90 grados, donde coseno va adelantado a 90. Si quiero escribir la misma función de seno con coseno, a coseno le resto 90. En las calculadoras depende, hay que ver cómo va la configuración. Aquí está, aceptó 90 grados, si no, le tengo que poner pi medios, por supuesto. ¿Listo? Ya, ahora, si yo quisiera escribir una, una función, eh, la función coseno, si yo quisiera escribir la función coseno usando la función seno, ¿qué debería hacer? Es casi la misma pregunta, ¿no? ¿Qué debería hacer? O sea, quiero escribir la función coseno, la verde, quiero volver a escribir la verde que es coseno, usando la función seno. ¿Qué le debo hacer a la función seno? Tendría que sumarle. Obviamente, Sumarle los pi medios. claro, obviamente, sumarle los pi medios, seno de e más, en este caso esta calculadora me deja atracar, me acepta en grados, ¿no? Entonces pi medios 90, le voy a poner 91, ¿ya? Para que se note la diferencia, ¿ya? Entonces va a estar ahí, graficar. Esta calculadora siempre se vuelve a mover desde cero otra vez. Miren, la que está en verde, que no está tan verde, ¿no? Está casi, ahí están las dos. Bueno, aquí en la gráfica no nos damos cuenta porque acá están las funciones x. Seno de x más 91. ¿Sí? Un pequeño desplazamiento, ¿no? Ligero desplazamiento. Entonces, eso es. Con esta idea, yo puedo escribir una función coseno en términos de la función seno o viceversa, solo cambiando, agregando el desfase, ¿no? Corrigiendo el desfase. Así que les digo esto porque cuando revisan información en los textos, y me imagino que en movimiento armónico simple les debe haber pasado, de pronto el profesor les ha escrito el movimiento armónico simple era y es igual a A por el seno, no sé, ¿no? Y de pronto encuentran un texto, otro autor, porque hay varios, que trabajan no con seno, sino con coseno. Entonces la velocidad, la aceleración, todos los términos tienen que cambiar o se tienen que derivar. Entonces, no hay problema. No necesitan hacer todo el proceso, sino cambiar, entender cuál es la relación entre coseno y seno. La misma ecuación que usaban para con seno, la trabajan con coseno, variando o sumando o restando según convenga la función. ¿Listo? Dentro de esta función coseno que se le llama fase, ¿no? Fase. ¿Listo? Esta idea es interesante. Muy bien, Iván, Kawaya y Rocío se han ganado un punto cada uno en su parcial. El punto hace la diferencia. Entonces, ahí está claro, ¿no? Entonces, regresando a nuestra diapositiva, hemos escrito el flujo en términos del coseno, ¿no? La fuerza electromotriz en términos del seno. Les diré que también he revisado otras bibliografías y encuentro esto invertido, por supuesto. Pero ¿por qué? Si normalmente trabajamos con el coseno, con el ángulo, el cateto adyacente. Pero bueno, cuando ya se trata de que tengo la señal, la trabajo en seno y coseno es indistinto, ¿no? Lo acomodo, me acomodo al desfase. Me acomodo simplemente al desfase. Y no me hago ningún problema. ¿Listo? Ningún problema. Espero que esto quede claro. No solo funciona para, para, para estos casos, sino para todos los términos en seno y coseno. ¿Sí? Listo. Hablemos de inductancia y autoinducción. Bueno, la teoría me dice que es el fenómeno por el que una corriente eléctrica que varía en el tiempo con un circuito eléctrico produce en el mismo otra fuerza electromotriz inducida que se opone a la variación de la fuerza electromotriz que la produjo. Vamos por partes. Primero, cuando yo tengo en un circuito una corriente eléctrica, alrededor de esa corriente, de este circuito, se crea un campo magnético. Si la corriente varía, el campo magnético que se ha creado también va a variar. ¿Ya?
Dicho campo también varía, eso es lo que dije, según la ley de inducción de Faraday, y en el circuito se produce una fuerza electromotriz inducida que se denomina fuerza electromotriz autoinducida. Esto lo vamos a ver en una gráfica. ¿Listo? Vamos a este video de electrónica paso a paso para poder ilustrar el fenómeno. El fenómeno de la autoinducción. Para ello vamos a necesitar los materiales que vemos aquí. Tenemos este carrete de alambre magneto, una pila de 9 voltios, este foco de neón y un par de caimanes. Estos focos de neón requieren para encender de un voltaje de unos 70 a 80 volts. Esta batería, bueno, obviamente es de 9 volts y no proporciona el voltaje adecuado. Podemos ver que si conectamos el foco no pasa nada, no enciende. Ahora bien, vamos a poner el foco entre las terminales de la bobina. Esta bobina, bueno, no sé exactamente cuántas vueltas tiene, debe tener unas 1000 o 1500. Pero vamos a conectar el foco, que ya vimos que no enciende con la batería. En paralelo, ¿no? Y ahora vamos a conectar la batería a las terminales de la bobina que tiene al foco en paralelo. Muy bien, vemos que no enciende. Sin embargo, vamos a ver, voy a desconectar una de las terminales de la batería y déjenme hacer un acercamiento al foco para que podamos ver con más claridad. Voy a conectar la batería y ahora la desconectamos. Podemos ver cómo el foco enciende momentáneamente. Conectamos, no pasa nada y al desconectar enciende. ¿Sí? Otra vez, conectamos y al desconectar el foco enciende. Ahí podemos ver cómo cada vez que desconectamos el foco se enciende. Entonces, ¿cómo sucede esto? El foco requiere más de 70 volts para encender y la batería solo proporciona 9. Por otro lado, solamente enciende cuando desconectamos la pila. Ahora vamos a dar una explicación de este fenómeno electromagnético. Para entender lo que sucede, debemos recordar que cuando una corriente circula por una bobina, se crea un campo magnético alrededor. De hecho, lo que estamos haciendo es un electroimán. Aquí tengo esta bobina que tiene unas 500 vueltas y la vamos a conectar a la batería. Tenemos un núcleo de hierro en la bobina que tiene el efecto de aumentar la potencia del campo magnético. Vamos entonces a conectar las terminales de la bobina y, bueno, ponemos este pequeño tornillo para observar el magnetismo que se produce cuando conectamos la pila a la bobina. Podemos ver cómo atrae el tornillo en el momento que conectamos la batería. Lo que está sucediendo es que la corriente eléctrica que circula por el alambre genera un campo magnético alrededor de la bobina. Otra cosa que necesitamos saber para comprender la autoinducción es que cuando un campo magnético corta las espiras de una bobina, se induce en esta una corriente eléctrica, que podremos ver como un voltaje en el multímetro. Hemos conectado la bobina al multímetro y tenemos este imán. Veamos que cuando lo acercamos o retiramos de la bobina, se genera un voltaje en ella. El concepto que es importante es que lo que genera el voltaje es el movimiento del campo magnético. El campo magnético alrededor del imán, cuando se mueve por la bobina, induce una corriente en ella. Tiene que haber movimiento.
Si el imán se queda estático, no hay voltaje, a pesar de que el campo magnético del imán se encuentra sobre la bobina. No hay voltaje hasta que no haya movimiento. Ahora veamos qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos la bobina y cuando nosotros aplicamos un voltaje, por ejemplo conectando una batería a la misma, se va a formar alrededor de la bobina un campo magnético que, como hemos visto, hace que la bobina se vuelva un electroimán. Ahora bien, este campo magnético se encuentra estático alrededor de la bobina mientras la batería esté conectada. En el momento en el que la desconectamos, el campo magnético colapsa y las líneas de campo se empezarán a mover hacia el centro de la bobina y eventualmente van a desaparecer. Este movimiento de las líneas de campo corta las espiras de la bobina y, como hemos visto también, van a inducir un voltaje en la bobina. Este voltaje inducido es el que hace encender el foco que conectamos a las terminales. Como comentamos, el foco que usamos requiere unos 70 volts para encender, sin embargo usamos una batería de 9 volts. ¿Cómo es posible esto? Bueno, el voltaje que se induce en la bobina cuando nosotros desconectamos la batería depende del número de vueltas. Una bobina con pocas vueltas inducirá un voltaje bajo y una bobina con muchas vueltas como esta inducirá un voltaje más alto. Esta bobina que tiene más de 1000 vueltas debe de tener un voltaje autoinducido de arriba de 100 volts y es por eso que el foco puede encender. Este fenómeno de la autoinducción es la base de funcionamiento de los elevadores de voltaje que se conocen como elevadores boost o boost converters. Más adelante usaremos este principio para hacer uno de estos elevadores en un video próximo. Bien, entonces, no sé si se ha entendido la idea. Digamos que lo grafico yo aquí en pizarrita. Vamos a una imagen nueva. O sea, el asunto es que cuando tenemos una corriente que está fluyendo, digamos que en el momento, voy a dejar un circuito, ¿sí? Aquí tenemos una batería y le puse una bobina. Esta es nuestra bobina. ¿Ya? Esta es nuestra fuente. Entonces, en el momento en que se enciende, vamos a poner un switch aquí. Cuando este switch baja, en ese instante aparece una corriente y que va creciendo desde 0 hasta una corriente I máxima. Esa corriente, por supuesto, depende de la resistencia y del voltaje. Esta I máxima. Ese tiempo en el cual la corriente pasa de 0 a I máxima genera un campo magnético B, que también va a crecer desde 0, cuando la corriente era 0, desde 0 hasta un campo magnético máximo. ¿Está bien? Estamos hablando, esto ocurre en fracciones de segundos, ¿no? 0,01 segundo, 1 milisegundo, ¿no? Pero eso es suficiente para que el campo magnético varíe, ¿no? Varía de 0 a un B máximo. Y como ya sabemos que por la ley de Faraday, cuando el campo, o sea, por la ley de Faraday, la derivada del flujo respecto al tiempo, en términos prácticos, el cambio de flujo en la variación de tiempo, donde el flujo es B por A
n, ¿no? Por n, por el coseno del ángulo. ¿Ya? Correcto. ¿No? Menos la de, eso vamos a poner acá, donde el ángulo siempre es el mismo, porque en el caso de la espira, cuando la espira está aquí formando, se crea un campo magnético. Voy a poner en verde que es así. Siempre ese campo magnético es perpendicular a la espira. Se ha creado, bueno, obviamente luego va hacia ese alrededor, ¿no? Pero dentro de la espira el ángulo es 0, coseno de 0 es 1, así que esto es S1, ¿no? Lo que va a suceder es que n no cambia, el área no cambia, pero cambia b. Entonces corrijo aquí. Entonces, de toda esta expresión solo cambia b. Les voy a decir menos. Esta variación de flujo es no es otra cosa que flujo final menos flujo inicial. Inicial. Correcto. En el tiempo. Final menos inicial. El flujo final va a ser n por a por final, ¿no? Por b final, que es el b máximo, menos el flujo inicial, que va a ser na por b inicial, que es 0, ¿no? 0 en el tiempo. Entonces la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a na por b máximo. Esto es 0, ¿no? Esto es ese 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que como el campo magnético varía de 0 valor máximo, aparece una fuerza electromotriz inducida. O sea, esta, digamos que yo dibujo a mi espira, así, solita acá, ¿no? En este proceso, ¿no? Y esta ya tiene una fuerza electromotriz inducida en sus extremos. Esta fuerza electromotriz inducida hace que fluya una corriente aquí, inducida, ¿no? Entonces, esa es mi idea. Mientras hay una I que está generando la corriente, aquí, debido a este proceso de inducción, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente crea un campo. Si la corriente varía, en ese tiempo que varía, hay un campo magnético variable. Y como el campo magnético es variable, se genera una fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz inducida genera, por supuesto, una corriente, pero que se opone al cambio de corriente. Entonces, en ese instante está apareciendo, en el instante de encendido, está apareciendo una corriente inducida, ¿no? Que se opone a la corriente que crece. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto se llama autoinducción, porque la corriente genera un campo y el campo induce en la bobina otra corriente, se autoinduce a sí mismo. La bobina con electricidad variable, con corriente variable, induce otra corriente, se llama autoinducción. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando la corriente crece de 0 hasta un valor máximo, aparece una corriente en esa velocidad, porque depende del tiempo, con esa velocidad de crecimiento aparece una corriente opuesta. Y esa corriente va a tener que ver con el número de espiras, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la corriente crece de 0, o sea, esta corriente al momento de crecer se encuentra con una corriente que se le opone. Entonces, impide el crecimiento en el tiempo que debiera ocurrir. Pero cuando la corriente decrece, borro esto, digamos que ahora voy a abrir el circuito, porque esa era la idea en el video, ¿no? O sea, voy a cerrar el circuito. Entonces, voy a abrir ahora el circuito, ¿no? Voy a abrir el circuito, es decir, voy a desconectarlo todo, ¿no? Al desconectar el circuito, o sea, hacer esto, abrir hacia allá, la corriente que estaba saliendo aquí regresa.
En términos sencillos, decrece, más que regresar, decrece. Vamos a poner, o sea, la corriente sigue teniendo este sentido, pero va decreciendo. Entonces, la corriente va a pasar de un valor máximo, ¿no?, a un valor cero, ¿no? Pero su decrecimiento es hacia allá, ¿no? Decrece. Como decrece, igual se autoinduce. Ahora observen que B final es 0 y B inicial es el valor máximo, ¿ya? Entonces, esta fuerza electromotriz inducida es igual aquí, pero con los signos cambiados. Entonces, aquí aparece una corriente, la corriente inducida aparece ahora a favor de la corriente que la produjo. ¿Correcto? O sea, es decir, cuando la enciendo, aparece una corriente en contra que que no me deja crecer tan rápido. Pero cuando la apago, aparece una corriente a favor mío que no me deja apagarme tan rápido como quiero. ¿Ya? Entonces, ahí cuando ocurre el apagado, hay una corriente que se suma a la corriente original, que va a ser el máximo. Entonces, produciendo una mayor corriente, por supuesto, en el circuito. Y esa corriente, ¿cuánto crece? Depende del número de vueltas, porque la fuerza electromotriz depende del número de vueltas. Aquí todavía en mi fórmula de Faraday no he visto el número de vueltas. Sí, por acá está, pero no lo hemos visto más asociado. Eso se llama autoinducción. ¿Listo? Entonces, las bobinas funcionan especialmente para estos fenómenos de autoinducción cuando la corriente varía, porque tiene que variar. Ahí en el ejemplo usaban una batería de corriente continua, por supuesto, pero ¿cómo la hacía variar? Conectando y desconectando, ¿no? La hacía variar. O sea, crece y decrece la corriente, pues se conecta y desconecta. Esto se puede hacer con mucha mayor efectividad si tengo una corriente variable, como una corriente alterna. ¿Listo? Bueno, entonces aquí está la explicación paso a paso. Yo le he leído mucho, en realidad esto que les expliqué es lo mejor que les puedo decir. ¿Ya? Entonces vamos aquí. Este de aquí es el flujo total a través de n espiras. Es igual al flujo de una espira multiplicado por n. ¿Listo? ¿No? Donde ese flujo está originado por la corriente y por las n espiras, porque aquí a esta bobina le voy a dar corriente. Una corriente ahí y genera un campo magnético y va a haber un flujo. Este que está pasando, estas líneas que están pasando en la bobina es un flujo. ¿Listo? Entonces, phi de t es el flujo total abrazado por todo el flujo que atraviesa todas las n vueltas. Como el campo, regresamos un poquito, como el campo es proporcional ahí, resulta que también es proporcional a la corriente. Entonces, hay un valor aquí. El flujo tiene un valor L por I. L por I. El flujo depende de la corriente. En este caso, le doy una corriente y hay un flujo. Este ahí y este flujo dependen. ¿Y dependen de qué? ¿En qué proporción? Bueno, son proporcionales, pero ¿en qué proporción? En un valor L. L es un valor que depende de la bobina y se llama constante de proporcionalidad. ¿Correcto? Constante de proporcionalidad. Entonces, esa constante de proporcionalidad, ¿ya? Se le conoce autoinductancia. Autoinductancia. El nombre físico es autoinductancia. Aunque en términos comercial, cuando uno va a comprar una bobina, le dicen, yo quiero un inductor. Bueno, el inductor se autoinduce. Ese es el término. Se autoinduce. ¿No? Ya lo vimos por qué. Entonces, esa autoinducción, que es la característica del efecto que produce una bobina, que es es un alambre enrollado en n vueltas, ya se mide en henrios o en henries, ¿ya? Esa autoinducción que es L es igual al flujo total que pasa a través de una corriente I, ¿ya? Ya que el flujo se da en Webers y la corriente se da en amperios, el flujo se da en Webers
y la corriente se da en amperios, Weber sobre amperio es H Henry. Cuando uno busca una bobina, quiere una bobina, pues dice de cuántos henrios quiere la bobina. Aunque uno puede construir, pues, efectivamente uno puede construir una bobina porque es un ave enrollado, la capacidad, esta capacidad de autoinducirse, hay que calcularla y se mide en henrios. El henrio es la inductancia. ¿Sí? ¿Quiere una bobina o quiere un inductor? Así se define. El fenómeno que produce es autoinducción, ¿no? Entonces, el henrio es la inductancia propia de un circuito que al ser recorrido por un amperio se atravesará por un flujo total de un Weber. Hay un Weber de flujo, o sea, si digo que L es 5 henrios, si digamos que yo diga que L sea 5 henrios, lo que estoy diciendo que esta bobina es capaz de crear un flujo de 5 Webers por cada amperio. Entonces, si a esta bobina le pongo un amperio, si por esta bobina le hago pasar un amperio, va a crear un flujo equivalente a 5 Webers. Y, obviamente estoy hablando de una cantidad muy grande, ¿no? 5 Hz es una cantidad muy grande. Normalmente las bobinas se miden en milihenrios. Milihenrios, ¿no? Entonces, no sé si se entiende la lógica. Cuando digo 20 henrios, quiere decir que si a esta bobina le doy un amperio, va a crear un flujo en sí misma de 20 Webers. Y si le doy 2 amperios, el doble, producirá 40 Webers. Y si le doy 3 amperios, producirá 60 Webers. Esa es la unidad de la autoinducción. ¿Listo? Muy bien. Aquí hay algunas fórmulas que tenemos que oficializar. L es igual al flujo sobre I. Está más claro. Flujo total. Primera idea. ¿No? Flujo total es igual al número de vueltas por el flujo de una espira, por supuesto. ¿Ya? Y según la ley de Faraday, nosotros habíamos escrito la ley de Faraday aquí, solo que se le ha agregado n fuera de la derivada como constante, ¿no? Entonces ahora le vamos a introducir esta constante, n por el flujo, o sea, acá n por el flujo sale de esta expresión 1, n por el flujo de esta ecuación 2, ¿ya? Ingresamos, es igual a L por I, donde L dijimos que era una propiedad, ¿no? Del elemento y es constante, sale de la derivada y entonces estoy convirtiendo mi ley de Faraday, que es esta, con n vueltas, a esta. En un caso medible. ¿Qué cosa dice? Que la fuerza electromotriz inducida es menos L, el valor de la bobina, por la derivada de la corriente respecto al tiempo. O sea, qué tan rápido va la corriente o el cambio de corriente, qué tan rápido cambia en el tiempo. Dependiendo de eso, se va a inducir la fuerza electromotriz. ¿Listo? Entonces decimos que es proporcional a la velocidad con la que varía la corriente, que es la velocidad de variación de corriente. Velocidad de variación de la corriente, ¿no? El valor de L lo vamos a encontrar por datos en cada una de las bobinas. ¿Para qué nos sirven los inductores o bobinas? También se les dice solenoides. Los físicos les decimos solenoides. Siempre nos gusta poner nombres medio complicados a las cosas. ¿Ya? Al igual que los resistores o resistencias y capacitores, los inductores se encuentran entre los elementos indispensables en los circuitos electrónicos modernos. Elementos básicos, resistencias, condensadores y inductores o bobinas. ¿Ya? En el caso de las bobinas, que es el término técnico, su finalidad es oponerse a cualquier variación. Si está creciendo, me opongo al crecimiento. Si está disminuyendo la corriente, me opongo a la disminución de corriente. Digamos que ralentiza la situación. ¿Sí? Si está creciendo a un ritmo, crea una corriente que se opone a ese crecimiento, entonces no lo deja crecer. Al final llega a su valor máximo, pero lo hace más lento porque había una corriente que le estaba restando en ese momento. Y cuando quiero apagarlo, la corriente quiere ralentizar, o sea, quiero disminuir hacia un valor cero, digamos. Entonces, no me deja caer a cero tan rápido, ¿no? Digamos que es como un ralentizador de este efecto. Si enciendo,
demora en encender. Si lo apago, demora en apagar. Claro que tiene que ver con el número de vueltas. ¿No? Un inductor en un circuito de corriente directa ayuda a mantener una corriente estable. Claro, porque cuando la corriente crece, no deja que crezca tan rápido. Cuando va a caer, no deja que caiga tan rápido. La mantiene y trata de estabilizar la corriente, ¿no? Si hay fluctuaciones en la corriente, ¿no? Entonces el inductor, digamos que aliviana, ¿no? Estas curvas, ¿no? Digamos que, o sea, si este cambio de la corriente fuese así, y poniendo un ejemplo burdo, ¿ya? Entonces con un inductor en este circuito, ¿ya? Lo que pasaría es que al oponerse, cuando está creciendo, no lo dejo, lo pasaría algo así, ¿no? O sea, generaría un proceso más, digamos, tratar de uniformizar, ¿no? Un inductor tiende a suprimir las variaciones de corriente que ocurran más rápido de lo deseado, ¿sí? No quiero que vaya tan rápido, algo así. Entonces, como el inductor supone los cambios en la corriente, desempeña un papel muy importante en los equipos que emplean luz fluorescente, por ejemplo, en los que la corriente fluye de los conductores al gas del tubo, ¿no? Al gas del tubo, ¿no? Que llena el tubo con lo que el gas se ioniza y brilla. Sin embargo, un gas ionizado o plasma, el que está dentro del tubo, es un conductor marcadamente no ómnico, o sea, no cumple la ley de Ohm. Cuanto mayor es la corriente, tanto más alto es el grado de ionización que alcanza el plasma y menor su resistencia. O sea, no cumple la ley de Ohm. Si se aplicara al plasma un voltaje suficientemente grande, la corriente aumentaría tanto que dañaría los circuitos afuera del tubo fluorescente. Para evitar este problema, se conecta un inductor o bobina de inductancia en serie con el tubo con la finalidad de impedir que la corriente aumente más de lo debido. Es ese tubito que siempre se está quemando, no sé si se acuerda. ¿No? Y hay otro que está adentro, el balastro, me dice, ¿no? Y el balastro, el otro es no me acuerdo, el arrancador, lo que se le dice que hay uno, ¿no? Estos tubos de luz fluorescente están conectados en serie con un inductor o bobina que ayuda a mantener el flujo a través de los tubos. Sin ese valor, el tubo no prende, sino más bien va a parpadear hasta que más. ¿Ya? Bueno, acá hay otros elementos, ¿no? La bobina también hace posible que el tubo fluorescente funcione con el voltaje alterno provisto por el cableado de una vivienda. Este voltaje oscila en forma sinusoidal con la frecuencia de 60 Hz, por lo que vale 0, o sea, el voltaje crece y decrece, ¿no? 120 veces por segundo. Si no hubiera esta bobina, el plasma en el tubo se desionizaría con rapidez. Es cuando el voltaje bajase a 0, alto que se desionizaría. Entonces lo que pasaría es que el tubo sería parpadeando y parpadeando y parpadeando, se apaga. Prende y apaga, prende y apaga. Con la bobina, ¿no? Sostiene la corriente y mantiene encendido el tubo. Sostiene, o sea, cuando se va a apagar, cuando en teoría se apagaría, la bobina le da ese extra para mantenerla encendida. ¿Listo? Entonces, ustedes van a encontrar bobinas en donde, si alguna vez se han abierto, visto el interior de un equipo eléctrico o electrónico, ¿no? Son estas cositas, en las computadoras también aparecen, ¿no? Son alambrecitos enrollados y tienen adentro normalmente un núcleo que suele ser de hierro, ¿no? De metal. Estas son bobinas, hay de varios modelos, ¿no? Por supuesto. ¿No? En las fuentes de alimentación se usan bobinas para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua en la salida, ¿sí? En muchos circuitos osciladores se incluye un inductor, por ejemplo, en los circuitos RLC, serie paralelo. Aplicación del inductor es el transformador, por supuesto. El transformador es un conjunto de dos inductores, ¿no? Que sirven para inducir. Un inductor induce corriente en otro y cambia los valores tanto de corriente como de voltaje. ¿No es cierto? El valor de la inductancia depende de si si las espiras están muy juntas, L es mejor que si están dispersas. Si la sección transversal de las espiras son muy gruesas, también que si son espiras con un menor diámetro.
Si tiene un núcleo de hierro, mejora la propiedad del inductor que si no lo tiene, ¿no? Si tiene muchas vueltas, también es mejor que si tiene menos vueltas, ¿no? Y ya habíamos visto el tema de los inductores, ¿no? El más básico, solenoide o inductor o bobina básica. Con hierro, el electroimán mejora, se multiplica muchas veces más su efecto magnético o electromagnético, ¿no? Por ejemplo, para levitar y propulsar un tren bala, por ejemplo, y no hay ningún tren bala. Si alguno va a Europa, China, encontrará. Lo que se tiene son electroimanes, ¿no? Que se inducen de signos opuestos o están en polos nortes iguales para que se repelan y observen aquí en el mecanismo, ¿no? Este sistema va cambiando de polaridad tal que en determinado instante se repelen y impulsa al tren bala en un sentido, ¿no es cierto? Y se observa, ¿no? Que se pone norte, norte, sur, sur, ¿no? Para que haya repulsión y atracción, ¿no? Y lo obliga siempre a impulsarse, ¿no? Esto ya no existe mucho. Yo en mis tiempos sabía, seguro si les preguntan a sus padres, les dirán, los tocacassettes, tocacintas, ¿no? Las tocacintas eran unas cintas magnéticas. Todavía las vemos, estas cintas magnéticas en las tarjetas, las tarjetas de banco, por supuesto. ¿No es cierto? Estas cintas magnéticas tenían una bobina que dejaba huellas, ¿no? Sobre la cinta de tipo magnética que luego, al ser leídas por otra cabezal que también es magnético, generaba patrones de frecuencia y producían el sonido. ¿Cierto? Por ejemplo, habría que ver la prueba, me han dicho por ahí, yo no lo he hecho, pero de pasar un imán sobre la barrita, sobre esa rayita, esa franjita pintada de una tarjeta, de banco, ¿no? Tarjeta de crédito, ¿no? De pago. A ver, prueben, ¿no? Si se malogra, me avisa. Bueno, mejor no, porque si no, los castigan, ¿no? Sus padres los van a castigar de por vida. También hay efectos de apantallamiento cuando tenemos, por ejemplo, mucha concentración de hierro y acero, las señales electromagnéticas no son capaces de atravesarla. Ejemplo, yo estoy en un edificio grande, generalmente las llamadas del celular no son muy buenas porque hay mucha concentración de hierro en las estructuras. Bueno, algunos otros ejemplos más. ¿Listo? Nos vamos a quedar aquí. Nos quedan algunos ejemplos más de esta parte, que es muy interesante, y ya en 2 clases estaremos entrando a corriente alterna y a sus características.